Bueno, primero que nada, muchas gracias a todos por su asistencia. Agradecer igualmente a la Universidad Privada de Santa Cruz, al querido Enrique Fernández por la coordinación de este evento y a Estudiantes por la Libertad por el apoyo. Como bien mencionaba Orlando Peralta en el prólogo, se puede decir que este libro es un libro sobre palabras, sobre tres conceptos fundamentales que son autoritarismo, fraude electoral y golpe de Estado. Ya desde un inicio hago mención a que para que exista un debate, las personas tienen que ponerse de acuerdo sobre ciertos términos, sobre ciertas líneas generales que guíen esa discusión. Porque si no hay ese marco común, por así decirlo, no va a haber entendimiento y por lo tanto el debate va a ser estéril. En ese sentido, si nosotros nos ponemos a revisar buena parte de lo que se ha dicho, porque se ha dicho bastante pero se ha pensado poco sobre el tema, vamos a encontrar de que la precisión no ha sido un rasgo característico de ese debate, de modo que la soltura, la dejadez ha sido lo que primó. Yo lo que propongo es centrar el debate a través de la precisión terminológica, que ha sido uno de los temas centrales dentro de las ciencias sociales y especialmente de la ciencia política, que se ha buscado desarrollar para facilitar este tipo de intercambio. Dicho esto, el libro se divide en 4 partes esenciales que me gustaría abordar de manera un poco superficial. La primera parte que versa sobre instituciones, democracia y autoritarismo, porque no podemos hablar de que un gobierno era autoritario si primero no entendemos qué compone un gobierno, es decir, cuáles son sus componentes, en este caso las instituciones, qué es la democracia, en este caso qué es lo que se ve vulnerado a través del autoritarismo y cuáles son sus prácticas y rasgos distintivos de estos gobiernos autoritarios. La segunda parte sobre el fraude, porque a menudo se piensa que el fraude es simplemente el día de la elección manipular ánforas, actas, pero no, existe una gran contribución académica sobre cuáles son los rasgos, los elementos, las etapas del fraude electoral. La confianza institucional, por ejemplo, y sobre todo las reacciones que puede generar el fraude. La tercera parte sobre los golpes de Estado y otros momentos políticos de conmoción, como lo pueden ser las revoluciones y los actos de desobediencia civil, que se encuadran dentro de ese conjunto de momentos políticos excepcionales, es decir, que no vemos todos los días, pero que comparten ciertos rasgos que pueden llevar a su confusión, que es precisamente lo que ha ocurrido en el 2019. Y como cuarta parte tenemos un post-scriptum, que bueno, eso ya viene a título personal, una pequeña invitación a abordar la política nacional y por qué no también regional desde una óptica diferente. Pues bueno, dando inicio a la primera parte, creo que es importante mencionar qué entendemos por democracia. Y es que pareciera que hay tantos conceptos de democracia como demócratas. Me refiero a demócratas, personas que defienden la democracia, no personas que formen parte de ese partido. Ya a mediados del siglo XX, el economista austriaco Joseph Alois Schumpeter, en un libro titulado Capitalismo, Socialismo y Democracia, hacía notar de que la multitud de definiciones ciertamente no ayudaba a clarificar el concepto de democracia, por lo cual él proponía un concepto minimalista, es decir, busquemos encapsular en un concepto cuál es la esencia de la democracia, a lo cual él llega a la conclusión de que la democracia es básicamente la competencia por el voto de los ciudadanos. Eso a grandes rasgos es la democracia. No puede ser el gobierno del pueblo, no puede ser el triunfo de una clase, como dirían los marxistas, porque evidentemente eso solamente genera más confusión. Si vamos a encapsular esa esencia de la democracia, viene a ser la competencia pacífica por el voto de los ciudadanos. Sin embargo, esta definición, aunque acertada, necesita ser desarrollada, necesita llevarse más allá. Y es ahí cuando en 1989 un connotado politólogo norteamericano, Robert Dahl, va a publicar una serie de libros, en este caso La Poliarquía, y va a definir la democracia como aquel entramado institucional que permite la competencia electoral, la competencia de los partidos por los votos, pero resaltando ese componente institucional. Es decir, debe haber una estructura que permita que existan
Por ejemplo, libertades individuales, de modo que exista una libertad de prensa, una libertad de opinión, existan derechos políticos, es decir, que se garantice, por ejemplo, el voto a todas las personas, o por lo menos a la gran mayoría de los integrantes de un sistema político, entre otros. Entonces, de esa manera pasamos de una definición minimalista a una definición un poco más completa. ¿Y por qué mencionamos la democracia? Porque viene a ser un lado del río y ahora nos toca cruzar al otro, que viene a ser el autoritarismo. La democracia, como forma de gobierno, hablamos de la democracia moderna, es relativamente nueva. Sin embargo, los gobiernos autoritarios parece que han sido la constante a lo largo de la historia de la humanidad. En el 2300 a.C. ya tenemos una de las primeras tablas con escritura cuneiforme, ya nos hablaban de los grandes excesos que había en la antigua Sumeria. Entonces, el autoritarismo clásico ha venido presentando rasgos que se han mantenido constantes a lo largo de la historia y que autores como Juan José Linz o Samuel Huntington han definido como los rasgos esenciales, que vendrían a ser muy pocos, de hecho: la falta de pluralismo, la falta de libertades civiles y, sobre todo, un ejercicio arbitrario del poder sin una ideología altamente elaborada. Esto viene a ser lo que distingue, por ejemplo, a los autoritarismos de los totalitarismos. Mientras que los gobiernos autoritarios se contentan con ejercer el poder y obtener obediencia, suelen dejar una cierta esfera de, no digamos libertad, pero sí independencia a los ciudadanos, de modo que pueden hacer con su vida lo que ellos quieran, siempre y cuando no perturben el orden público. En los totalitarismos la situación es totalmente contraria. Encontramos que existe un principio que va más allá, una ideología, ya sean las leyes de la naturaleza, como el caso del régimen nazi, ¿no? La raza aria, la pureza de la sangre, o, digamos, el principio histórico, ¿no? El devenir, son las leyes dialécticas de la historia, entonces nosotros estamos destinados a imponernos. El autoritarismo no tiene esos rasgos, no los comparte, tiene una ideología, en caso de tenerla, bastante poco articulada. Sin embargo, ya para comienzos de los 90, finales de los 80, se empezó a gestar un fenómeno bastante interesante que llamaba poderosamente la atención de los politólogos, y era que el mundo se estaba volviendo cada vez más democrático. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, parecía que los regímenes fascistas iban en descenso, iban en caída, mientras que la democracia, decía Sartori, se imponía como el principio ético universal. Recordemos que Fukuyama nos hablaba del fin de la historia y el último hombre, donde la democracia se imponía, ¿no?, como ese sistema generalizado y aceptado, bueno, y poco más podían hacer los regímenes comunistas que caer, que disolverse. Sin embargo, Samuel Huntington ya hablaba de una tercera ola de democratización. Sin embargo, otros autores empezaron a darse cuenta de que, al igual que ciertos países se estaban volviendo más democráticos, otros autoritarismos se resistían a transformarse en democracia. Y es que, más allá de celebrar elecciones, más allá de permitir la existencia de partidos políticos, conservaban como ciertos vestigios autoritarios algunas prácticas que no eran propias de la democracia. Entonces teníamos regímenes que ciertamente tenían componentes democráticos, pero que a su vez tenían componentes autoritarios. Y eso fue lo que generó una revolución, generó un gran revuelo dentro de la ciencia política y que se empezó a llamar como los nuevos autoritarismos. La cantidad de términos que se han acuñado para referirse a este fenómeno es enorme. Se ha hablado de regímenes híbridos, de autoritarismos competitivos, autoritarismos electorales, semidemocracias, entre otros. Sin embargo, el concepto que a mí más me acomoda, el que más me ha gustado, más me ha llamado la atención, es el desarrollado principalmente por Steven Levitsky, que igual es un connotado académico norteamericano, de la mano de Ziblatt, ¿no?, en un libro que se publica en 2018, Cómo mueren las democracias. Y es el término autoritarismo competitivo, que se viene a caracterizar por tres elementos. El primero, elecciones injustas, violación de libertades civiles y por contar con un campo desigual para la competencia política. Es decir, si analizamos estos tres elementos, notamos que se dan ciertas condiciones para la democracia, como lo pueden ser las elecciones. Sin embargo, lejos de ser esas elecciones libres y justas que encontraríamos en un régimen democrático de pleno derecho, encontramos que son elecciones injustas, es decir, con ciertos desequilibrios, con ciertos
matices que no permiten que esas elecciones puedan ser catalogadas como libres y justas. Violación de libertades civiles que pueden materializarse de diferentes formas, ya sea prohibiendo partidos políticos, censurándolos o limitando su acceso, por ejemplo, a los centros de votación, entre otros. Y un campo de juego desigual. Esto pensémoslo como que el entramado institucional que compone todo sistema político se encuentra afinado, ¿no?, establecido de cierta manera que beneficia a ciertos partidos, en este caso los que están en gobierno, y terminan perjudicando a otros. Pensemos, por ejemplo, en la ley de organizaciones de partidos políticos, que si la analizamos en detalle, podemos encontrar que termina favoreciendo a aquellos partidos que ya están consolidados y perjudica a aquellos partidos emergentes. Dejando de lado ese desarrollo o esa aproximación teórica, podemos ver cómo se materializa esa teoría en el caso boliviano. Ya a comienzos de los 2000, finales de los 90, cabe resaltar que Bolivia se encontraba como uno de los países con mayor institucionalidad democrática en toda la región. Esto puede sorprender a más de uno, porque desde que estamos en el colegio se nos habla de lo funesta que fue la democracia pactada, aduciendo que el pacto o los acuerdos entre los diferentes partidos vendría a ser algo negativo, ignorando precisamente que uno de los elementos centrales de la democracia es el diálogo, el acuerdo, la negociación entre los diferentes partidos. Es ese acuerdo pacífico que evita precisamente las revoluciones. Acorde al politólogo Lawrence Whitehead, en un artículo que publica en 2001, Bolivia, precisamente junto con Chile, antes del funesto golpe de Pinochet, que dicho sea de paso, recordamos hoy día su 50 aniversario, se constituye como uno de los países con mayor institucionalidad democrática. Sin embargo, ya a partir del 2002, con la irrupción del movimiento al socialismo, observamos que empieza un repunte de la cultura autoritaria. Acorde a las investigaciones de Seligson, que van a ser después retomadas por HCFS Mansilla, existía una gran predisposición de parte de la ciudadanía boliviana, y especialmente en el oriente y también en el occidente, de favorecer ciertas prácticas autoritarias, como lo puede ser impedir la celebración de asambleas, la toma y concretación de bloqueos, impedir la libre circulación, entre otras. Entonces, a comienzos de los 2000 empieza a resquebrajarse ese entramado, esa institucionalidad democrática, que no va a ser sino consolidarse, o mejor dicho, desintegrarse con el ascenso del movimiento al socialismo. Ha habido una amplia discusión dentro de los académicos sobre el caso del autoritarismo o no en Bolivia. Una serie de autores, como ser Cameron, Maywaring, Pérez Liñán, Mayorga y Anria, consideran que no han habido los elementos suficientes para decir que Bolivia era un autoritarismo, ¿no? Estamos hablando de investigaciones que se empiezan a producir a partir del año 2015. Sin embargo, hay otra serie de autores que sí están más convencidos de esta tesis de que Bolivia era un gobierno autoritario. Sin embargo, en lo que todos coinciden es que evidentemente Bolivia estaba lejos de ser una democracia funcional o una democracia en todo el sentido de la palabra. Pero, ¿por qué decían estos autores? ¿Cuál era la base o el fundamento para decir que Bolivia era un régimen autoritario? De aquí me gustaría centrarme especialmente en una investigación que, en mi entender, es una de las más completas sobre el tema, que es desarrollada por Sánchez y Bosni, en el cual, a partir de diferentes elementos, como el electoral, el legislativo, el judicial, analiza las diferentes prácticas autoritarias. Por ejemplo, un acceso asimétrico a los recursos. En el año 2019, el presupuesto de Comunidad Ciudadana fue 10 millones de dólares, una noticia que causó bastante revuelo. Sin embargo, el del movimiento al socialismo rondaba entre los 100 y los 150 millones de dólares. Creo que se puede ver el desequilibrio que existe ahí. En 2009 se elimina la Ley de Reforma y Complementación al Régimen Electoral 1779. Se elimina el financiamiento a los partidos políticos, y quiero decir, muchos estaremos de acuerdo de que los partidos políticos deberían ser capaces de financiarse a ellos mismos. Sin embargo, es curioso que esta ley, una vez
logra beneficiar al partido de gobierno, una vez entra en funciones, se busca desfinanciar a los partidos de oposición que están en proceso de consolidarse. El componente electoral, por ejemplo, nos menciona este autor, que en el 2006 se reduce el salario de los miembros de la entonces Corte Nacional Electoral, generando la renuncia del entonces presidente Óscar Hassenteufel. Por la presentación de una encuesta no autorizada, el órgano electoral suspendió a 228 candidatos de demócratas. Los candidatos del movimiento al socialismo, por una práctica semejante, no sufrieron ningún tipo de sanción. En 2015, Morales y Linera incurrieron en coerción electoral, que estaba tipificada en el artículo 197 del Código Electoral. Esto al decir que en aquellas localidades donde el MAS no ganara, bueno, no tendrían acceso a los recursos. El TCE no se manifestó sobre el tema. También podemos mencionar la habilitación de Morales, en este caso su derecho a la reelección indefinida, mediante la sentencia 0084/2017, que, como explico en el libro, no es más que un absurdo jurídico. Y también tenemos los límites a la oferta electoral, la persecución a Jorge Quiroga, a Gonzalo Sánchez Lozada, a Carlos Mesa, a Eduardo Rodríguez Belcé y a Víctor Hugo Cárdenas. Esto poco después de que el movimiento al socialismo asume. Es decir, se buscaba eliminar a las principales figuras de oposición, o al menos aquellas que tenían mayores posibilidades de presentarse a los futuros comicios. En el 2015 se descalifica el 43% de los 15.819 candidatos que competían en las elecciones regionales y locales por no cumplir con requisitos de registro. Se afectó naturalmente a los grupos desmembrados del MAS, especialmente a los grupos desmembrados del MAS. Persecución política, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, en 2013 habían 774 refugiados políticos. En 2016 ese número pasaba a ser 1.232, casi se duplicó. Y sobre todo la reversión de las elecciones, es decir, cuando un oficial es electo, se busca separarlo del cargo para debilitar a la oposición y fortalecer al gobierno. En este caso se empleaba la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez, aplicando lo que vendría a ser el constitucionalismo abusivo. Pasando al término legislativos, el MAS, recordemos que obtiene los 2/3 en el año 2009, y en el año 2013 se saca la ley de aplicación normativa que permitía la reelección de Morales, esto en contra de una correcta interpretación de la Constitución. También tenemos las reformas a las leyes orgánicas, la ley del régimen electoral y la ley del órgano electoral, que también terminaron favoreciendo al movimiento al socialismo. El uso de la ley corta para nombrar a 5 jueces de la Corte Suprema, 10 del Tribunal Constitucional y 3 del Consejo Judicial, la aprobación de la ley de otorgación de personalidades jurídicas, entre otras leyes. En el ámbito judicial, que como vamos a ver más adelante, el ámbito judicial es uno de los puntos más débiles del Estado boliviano, prácticamente no existe separación de poderes. En el año 2007, mediante prácticas pretorianas, se presionó para lograr la renuncia de 5 jueces de la Corte Suprema. Para 2010 se logra la renuncia de Rosario Canedo y de Beatriz Sandoval. Morales va a realizar un nombramiento temporal y por decreto a 4 magistrados de la Corte Suprema. Estos nombramientos eran legítimos, estaban contemplados en los reglamentos, sin embargo, Morales buscó que no fueran temporales, sino permanentes. En 2007, aduciendo difamación y persecución política, Lisbeth Iñiguez y Marta Rojas van a renunciar a sus cargos, y poco después se sumaría la renuncia de Walter Arana, esto después de sufrir amenaza física. En el ámbito judicial también se ha buscado eliminar la horizontal accountability, es decir, la capacidad que tienen los diferentes órganos de fiscalizar y controlar al Poder Ejecutivo, y también se han empleado otros elementos de constitucionalismo abusivo. El último elemento que menciona este autor es con respecto a los medios de comunicación. Luego de la compra del diario La Razón por parte de Carlos Gilse, se pasó de un 56% de análisis críticos, esta persona era bastante afín al chavismo, al gobierno de Chávez, se pasó de un 56% de análisis críticos en este diario a tan solo 3% en cuestión de un año. Y mediante la ley de desacato se fijaban penas de entre 1 y 2 años por difamar a los funcionarios públicos. Entonces se limitaba de sobremanera la libertad de prensa.
Y bueno, ya pasando un poco más a ciertos datos más duros, podemos mencionar lo que nos dice el Varieties of Democracy, que es un centro fundado en el año 2014 por el académico Stefan Lindberg, que es la base de datos más confiable y más amplia que tenemos para estudiar el comportamiento y el desempeño de las democracias. Si nosotros observamos el desempeño que ha tenido en los últimos 14 años Bolivia, vamos a notar que se logra una caída sustancial, demostrando el deterioro y demostrando cómo la democracia ha ido disminuyendo en Bolivia a partir de las prácticas que hemos mencionado en anterioridad. Por ejemplo, si vamos al Democracy Index presentado por The Economist, encontramos que Bolivia ocupaba el puesto 80. Ya no calificaba como una democracia, sino como un régimen híbrido. 9 años más tarde, Bolivia va a encontrarse en el puesto 104 de casi 200 países, es decir, se encontraba en la mitad inferior. De nuevo, clasificando como un régimen híbrido, codeándose con países que se encuentran en situaciones críticas como Haití y también como países que son connotados autoritarismo, consolidados, como lo pueden ser China. Pasando, por ejemplo, al componente que presenta el World Justice Project con respecto al puntaje que obtiene Bolivia en el Rule of Law, encontramos que Bolivia se encuentra en el puesto 126 de 140 cuando se trata de limitantes al poder del gobierno. El puesto 138 de 140, es decir, el penúltimo lugar corresponde a Bolivia, el antepenúltimo lugar en cuanto a justicia civil. Y el puesto 139, o sea, estamos en el penúltimo lugar en justicia criminal. Creo que esto sirve para un poco cerrar el componente autoritario y que nos demuestra el crítico estado en el que estaba la democracia boliviana para el año 2019. Es decir, estamos lejos de esa retórica de que, independientemente de la apreciación que tengamos de si existió o no un golpe, de que existió una democracia consolidada. Al contrario, era un régimen autoritario competitivo, por utilizar el término de Levitsky. Pero pasamos a un segundo elemento, que viene a ser el fraude electoral. Y hay un rasgo muy interesante, y es que cuando una persona comete un delito, lo que busca es que este delito no sea descubierto. Busca, en pocas palabras, no dejar rastro. La persona que roba va a buscar esconderse, la persona que cometa algún asesinato se va a volver prófuga, pero sucede lo mismo con los delitos electorales, en este caso con el fraude. Y una de las primeras cosas que tenemos que tener presente cuando estudiamos el fraude es que este no se limita al día de la elección. Uno podría haberse tentado a querer reducir el fraude a lo que pasa con las actas, con las boletas, ese día, con el transporte, con impedir el acceso a los partidos de oposición, a los veedores, etc. Sin embargo, el fraude se da en una etapa, en una multitud de etapas, en una multitud de procesos. Primero tenemos el registro electoral, en el cual se puede vulnerar los derechos políticos al impedir, por ejemplo, que se inscriban partidos de oposición o al impedir que diferentes candidatos se presenten, anulando de este modo a esas fuerzas de oposición. También un segundo elemento viene a ser la campaña electoral. Hace un rato mencionábamos el desequilibrio, el desbalance que existía entre la cantidad de recursos que acaparaba un grupo, un sector, que en este caso era el gobierno, que dispone de ciertos elementos que permiten, por ejemplo, a través de los canales estatales, una campaña perpetua, una campaña permanente, y otros que vienen a ser los partidos de oposición que no van a contar con esos recursos, lo cual genera desequilibrio. Ahora imaginémonos qué es lo que pasa si se restringe el acceso a los partidos de oposición a, por ejemplo, los canales estatales. Pero también está el día de la votación, que quizás sea lo que más evoca en nuestra imaginación cuando pensamos en el fraude. Cerrar ciertas mesas que pueden históricamente tener una cierta inclinación hacia los partidos de oposición o a no ser favorables con el gobierno. Y por último tenemos el conteo final, que suele ser una de las etapas más críticas, porque es ahí donde verdaderamente se materializa el fraude electoral. Es decir, donde se pueden subvertir de manera dolosa los resultados. Con esta pequeña introducción pasemos a ver cómo se encontraba la confianza institucional antes de las elecciones de 2019. Acorde a los índices que nos presenta el Latinobarómetro, en 2018, el 25% de los bolivianos confiaban mucho y algo, es decir, se suman ambas categorías, en el Tribunal Supremo Electoral. Es decir, menos de 1 de cada 4 bolivianos confiaba algo en el Tribunal Electoral.
El 75% restante tenía severas dudas sobre la capacidad y la integridad de este órgano. Acorde a página 7, esta es una encuesta que presentan meses antes de las elecciones de 2019, el 68% del electorado creía de que esas elecciones iban a tener algún tipo de amaño o algún tipo de irregularidad. Y el año 2020, con ciertas cifras que se manejaban ya desde el 2019, se encontró que el 53% de los bolivianos, esto acorde a la FES, confiaba poco o nada en el órgano electoral plurinacional. El 31% manifestaba serias dudas y el 17% estaba seguro de que se volverían a cometer fraude en las elecciones de 2020. Es decir, el panorama que teníamos los bolivianos de las elecciones no era nada alentador. En pocas palabras, no teníamos ningún tipo de confianza del que se supone tiene que ser el árbitro imparcial que regula el proceso electoral. Ahora, ¿cuáles son las evidencias que nosotros tenemos para decir que existió un fraude? Porque uno de los elementos principales para desestimar la tesis de que no hubo un golpe es de que evidentemente no existió un fraude, o al menos eso es lo que se supone. Sin embargo, tenemos una serie de recursos para validar o para señalar de que esto sí fue así. El primero, y quizás el más conocido por todos ustedes, sea el famoso informe que presentó la Organización de Estados Americanos. En el informe final, que se presenta, es un informe de más de 90 páginas, se incluyen además 8 anexos. Y me gustaría comenzar con los anexos porque tienen elementos que son por demás de interesantes y que muchas veces se termina pasando por alto. Por ejemplo, en el sexto anexo se evidencia la modificación de los sistemas del TREP y del cómputo oficial. Hago énfasis en esto porque muchas veces el oficialismo se menciona de que pudieron haber ciertas irregularidades no dolosas, ellos no admiten que de manera deliberada tocó el sistema del TREP, de los resultados preliminares, del conteo rápido, pero que el cómputo oficial, que vendría a ser el que verdaderamente importa, se habría mantenido íntegro. Sin embargo, ya en el sexto anexo de este informe de la OEA, encontramos que ya también se había visto vulnerado, al igual que el TREP. En el séptimo anexo, por ejemplo, se registran hasta 217 denuncias de irregularidades sobre el proceso en sus diferentes etapas. En el octavo anexo, que es un análisis pericial caligráfico, se advierten que 226 actas de una muestra de 4.692 fueron llenadas por una misma persona, dando el 91% de los votos, cerca de 38.000, al movimiento al socialismo. En el noveno anexo se encontraron más de 30 actas con inconsistencias entre el número de votantes registrados y el número de votos finales en el extranjero, especialmente en Argentina. Pasando ya al informe final, donde se mencionan manipulaciones dolosas, acciones graves que vulneran la integridad de los comicios y ciertos errores que comprometen igualmente el proceso, encontramos que imágenes que debieron haber sido exclusivas del TREP fueron dirigidas al cómputo oficial, de nuevo, desmontando esa tesis de que el cómputo oficial y el TREP serían dos cosas diferentes y que no tienen nada que ver la una con la otra. Esto en aproximadamente 1.575 actas. De igual manera, el 56% de las actas que ingresan de manera irregular al cómputo oficial tenían observaciones. Pero la OEA también realizó un análisis pericial de numerosas actas. En concreto, cuando analizaron una muestra de 1.074 actas, encontraron que el 5.5% contaba con irregularidades. Cuando expanden el universo de actas a 3.618, este porcentaje era de 4.6%. Y finalmente, cuando analizan 4.692, el porcentaje ronda el 4.8%. Estamos hablando de 86 centros de votación, 47 municipios y 34.718 votos que fueron asignados al movimiento al socialismo. Es decir, por encima del margen necesario para ganar en primera vuelta. Pero el informe de la OEA no es la única herramienta que tenemos para evidenciar que hubo un fraude electoral. También teníamos la misión electoral de la Unión Europea, de los expertos electorales de la Unión Europea, que presentan también un informe que tiene ciertos elementos interesantes. Por ejemplo, se identificaron 105 colegios electorales en los cuales el MAS obtiene el 100% de los votos, algo estadísticamente improbable. 105 colegios con el 100% para el movimiento al socialismo. Se observan también evidencias de actas donde se añaden votos al movimiento al socialismo, actas que se solicitaban que fueran anuladas por irregularidades que terminaban entrando al cómputo oficial, y el 38% de 176 actas se presentaron en Argentina,
tenían una mayor cantidad de votos que de habilitados. Pero eso no es todo. También tenemos investigaciones independientes que respaldan y que confirman la existencia mediante elementos estadísticos, utilizando el método de diferencias en diferencias, que confirman mediante un experimento natural la existencia del fraude y la ruptura de las tendencias que se venían observando en el TREP. Hablamos naturalmente de las investigaciones de Diego Escobari y Gary Hoover de las universidades de Texas y Oklahoma, que ponen y evidencian esas irregularidades dentro del proceso electoral. Dicho sea de paso, estos académicos fueron los únicos que tuvieron acceso a las actas del TCE. Otras investigaciones, como el famoso trabajo del MIT de Hidrobo et al., entre otras, no contaron con el acceso a este material, lo cual limita seriamente el alcance de su investigación. Esto sumado a que no toman en cuenta ciertos factores históricos, como pueden ser la tendencia del voto en ciertas regiones. La conclusión de estos autores es que el fraude fue de por lo menos un 2.67%. El número les puede parecer relativamente bajo, especialmente si tenemos en cuenta de que la narrativa es que fue un fraude monumental. Sin embargo, lo monumental del fraude reside en que este fue realizado en todas las instancias del proceso electoral, no en la cantidad de votos que fueron desviados al partido que se buscaba beneficiar. Sin embargo, recordemos que el margen por el cual se evita la segunda vuelta era poco menos de un 0.5%. Es decir, lo que se buscó fue generar una manipulación que fuera lo suficientemente pequeña, que no levantara sospecha, pero que también permitiera un margen cómodo para imponerse en primera vuelta. Y por último, pasamos al tema del golpe de Estado. Una vez ya hemos demostrado que el gobierno de Morales no era un gobierno de base democrática, sino que tenía demasiados elementos autoritarios y de que el fraude electoral se consagró en 2019, nos queda preguntarnos qué se sostiene, qué resta de la hipótesis del golpe de Estado. La verdad que muy poco, especialmente cuando queremos estudiar la versión oficial de este relato, como lo puede ser este libro de acá, que es El Noviembrismo, análisis y reflexiones del momento rupturista, que presenta el actual vocero de la presidencia, Jorge Richter, a quien ya me voy a referir en breves momentos. Pero primero partamos con una definición de golpe de Estado, porque algo que me llamó poderosamente la atención a la hora de leer este libro, que uno diría, bueno, se supone que es lo mejor que tienen para presentar y que por lo tanto debe tener una definición exacta, coherente de lo que es el golpe, me llamó la atención de que no existe una sola definición. Pues bien, a partir de diferentes definiciones que nos vierten autores como lo puede ser Sartori, Bobbio, Pasquino, entre otros, podemos definir los golpes como las rupturas del orden constitucional violenta, planificada de forma clandestina y ejecutada por elementos minoritarios de las Fuerzas Armadas o con su concurso y apoyo, que pretende la toma súbita del poder político con miras a perpetuarse en el mando y la toma de decisiones públicas, en desmedro de la forma de gobierno democrática, el sistema de partidos y toda la institucionalidad que interfiera en su ejercicio. Puede parecer una definición kilométrica, maximalista, sin embargo creo que hace justicia a los 7 elementos que tienen en común los golpes de Estado. Si nosotros vemos los análisis de los diferentes golpes, la mayoría de ellos guardan ciertas diferencias. Hay golpes como los que pudimos observar en los años 70 y 80 en nuestro país, que eran bastante violentos, y otros que son incruentos, de los cuales no se derrama ni una sola gota de sangre. Sin embargo, sí que pueden encontrarse elementos comunes que van más allá de eso. Y he podido enumerar 7. Primero, son excepcionales. Los golpes son momentos políticos excepcionales, anecdóticos, que no se viven todos los días. Una elección, por ejemplo, es un componente de la democracia que nosotros podemos prever. Nosotros sabemos que el año que viene y el subsiguiente van a haber elecciones. Sin embargo, no sabemos si va a haber un golpe o no la semana que viene. Uno podrá conjeturar, pero no lo sabe a ciencia cierta o no tiene ese grado de certeza como sí lo puede tener con respecto a las elecciones o a la aprobación o tratamiento de leyes en el legislativo. Son violentos. Y aquí es importante diferenciar que existe la violencia ejercida y la amenaza, en este caso la amenaza de coacción. Los golpes se caracterizan por eso. En caso de que no ejerzan violencia, sí existe una amenaza. Pensemos, por ejemplo, en la renuncia que lee Lidia Geller Tejada, la cual no se le, tengo entendido que su integridad física en ningún momento fue vulnerada, sin embargo los generales ejercen la presión para que firme ese documento,
¿Qué alternativa tenía ella? Exactamente, ninguna. Tercero, son ilegales, es decir, se desmarcan del ordenamiento jurídico que permite el cambio político de manera pacífica a través de elecciones. Son secretos, es decir, no vamos a ver que se planifica un golpe de Estado a plena luz del día, no vamos a ver que los grupos militares conjuran en la plaza, sino que se llevan a cabo en los cuarteles, en reuniones privadas, y se mueven en el más alto secretismo. Son repentinos. Este elemento es importante porque los golpes, estratégicamente hablando, buscan ser súbitos, buscan ser contundentes, de manera que la toma del poder, que viene a ser el objetivo principal de los golpes, se dé lo antes posible. Porque evidentemente un retraso, un inconveniente, puede conducir a que las fuerzas leales se movilicen, impidan, o la misma población, la misma sociedad civil, se movilice y el golpe no llegue a concretarse o no tenga éxito. Son conducidos por grupos minoritarios. Esto es algo que diferencia, y lo menciono especialmente en una sección del libro, a los golpes de Estado de otros movimientos políticos, como lo pueden ser las revoluciones o los actos de desobediencia civil, en los cuales también se dan fracturas parciales del orden constitucional o se compromete la legitimidad del régimen, ¿no? En este caso son conducidos por grupos minoritarios, no por grandes masas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la Revolución Francesa, donde se depone al rey Luis XVI, no diríamos que fue un golpe de Estado, evidentemente, sino que el pueblo movilizado sustrajo esa legitimidad al régimen y lo depuso para, bueno, proponer un cambio radical. Y por último, los golpes de Estado se caracterizan por contar con el apoyo de los militares. Si bien es concebible la idea, hay diferentes autores que no están de acuerdo, pero sí se concibe la idea de que un grupo de civiles conspire para deponer un gobierno, esta intentona no puede tener ningún tipo de éxito, especialmente en los estados modernos, si no cuentan con el respaldo del ejército o al menos una parte importante de ella. Porque, quiero decir, si nosotros, este pequeño grupo, nos pusiéramos de acuerdo para deponer un gobierno, en el momento en el que quisiéramos pasar la Plaza de Murillo, bueno, algunos elementos de los Colorados de Bolivia nos detendrían y hasta ahí llegó nuestro intento. O sea, tenemos que contar con un respaldo coactivo, con ciertos elementos violentos que nos permitan que esa toma del poder se consolide y dure, bueno, lo que tenga que durar. Caso contrario, evidentemente las fuerzas del orden nos depondrían y devolverían el poder al Ejecutivo legítimamente constituido. Cuando vemos estos elementos y los analizamos de manera concienzuda, notaremos que a lo mucho uno de esos elementos estuvo presente en los sucesos de 2019. A mi entender, el único elemento que caracterizó, que hay en común entre los hechos de 2019 y el concepto de golpe de Estado, es la excepcionalidad. Fue un momento atípico, evidentemente. No todos los días se da una anulación de las elecciones, no todos los días se busca o se exige la renuncia de un presidente. Sin embargo, si buscamos encontrar otro elemento en común con los golpes de Estado de los sucesos de 2019, vamos a tener serios problemas. Por ejemplo, no fueron violentos. No quiero desconocer que en las calles hubieron enfrentamientos, que evidentemente hubo violencia, pero no era violencia dirigida contra el régimen, sino era violencia que se daba entre dos grupos de choque, algunos que estaban a favor y otros que estaban en contra del régimen. Esto naturalmente es distinto de la violencia que se focaliza contra la persona que detenta el poder ejecutivo en una democracia. Tampoco fueron ilegales. Si nosotros repasamos los sucesos, encontramos que no es ilegal, por ejemplo, solicitar la renuncia de alguna autoridad. El simple hecho de solicitarla no constituye un delito. Tampoco se puede ignorar todo el proceso amparado en los procedimientos constitucionales y legales que llevaron a que Yanine Áñez asumiera como presidenta interina del gobierno. Naturalmente los procesos políticos tienen ciertos matices. No fue un proceso idílico, está lejos de ser algo parecido. Lo ideal, quiero decir, lo ideal hubiera sido que asumiera naturalmente con una asamblea que contara con la totalidad de los diputados y senadores, con la Asamblea Legislativa Plurinacional en su pleno. Sin embargo, los miembros del movimiento socialismo se encontraban recluidos en el Banco Minero buscando generar esa figura de vacío de poder. Apelando al reglamento interno de la Cámara de Senadores, bueno, se dan los elementos para que ella asuma conforme a las leyes y a las normas establecidas en nuestra Constitución como presidenta interina. Posteriormente, un pronunciamiento del TCP va a avalar la legitimidad de esta acción. Tampoco fueron secretos. Quiero decir, el proceso se desenvolvió a plena luz del día. Teníamos cabildo con más de 1 millón de personas
en los cuales se leía el punteo o la ruta a seguir. Esto contrasta bastante con las conspiraciones que tienen los militares a la hora de poner un gobierno. Pensemos, por ejemplo, en las reuniones secretas que tenía Pinochet con el resto de los miembros de las Fuerzas Armadas chilenas y los carabineros. Tampoco fue repentino. Pensemos que fueron 21 días que se buscó confrontar al gobierno por la manipulación de las elecciones y que tuvimos 2 días sin un presidente. O sea, el gobierno estaba acéfalo, porque el 10 de noviembre se logra la renuncia de Morales y recién el 12 asume Yanine Áñez. Entonces, esto fue todo menos repentino. De haber sido un golpe, se hubiera procedido a la toma repentina y súbita del poder. Tampoco fue conducida por grupos minoritarios. Cerca del 60% de la población que no estaba a favor del MAS se encontraba de alguna manera u otra apoyando a la causa que protestaba contra Morales, en contra de un 30-35% que se había manifestado a favor de Morales. Y por último, tampoco contaba con el apoyo de militares, es decir, no se buscaba la toma del poder por medios ilegítimos. La recomendación que hacen los altos mandos militares, en este caso el general William Scaliman, estaba amparado por el artículo 20 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, en los cuales se les da esa atribución de poder hacer sugerencias al capitán general de las Fuerzas Armadas, que venía a ser Morales. Entonces, habiendo visto estos elementos, creo que queda en evidencia de que no se puede hablar con propiedad de un golpe de Estado. Otros elementos, como que hubo una rotura del orden constitucional, que hubo un motín policial y la intervención de las Fuerzas Armadas, son fácilmente desmontados con estos elementos que acabamos de mencionar. Y ya, por último, para ir cerrando, me parece que es importante una pequeña reflexión y que viene de la mano de lo que se mencionaba en el post-scriptum. Cerrando, uno de los tratados de ética más importantes del siglo pasado, el filósofo y economista libertario Murray Rothbard nos lanzaba la siguiente pregunta, ¿no? Se han intentado todas las formas de estatismo posible, con todos sus colores y sabores, y ninguna de ellas ha logrado funcionar. ¿Qué nos queda por intentar sino la libertad? Y creo que esa es una invitación oportuna. Era una invitación oportuna cuando la lanzó en 1985 y sigue siendo oportuna el día de hoy, porque la constante que podemos evidenciar en todos los gobiernos que han habido en Bolivia ha sido, en mayor o menor medida, la de concentrar el poder, la del agrandamiento de la figura del Ejecutivo, la de la promulgación de un sinfín de leyes que limitan y regulan la vida y la libertad de los individuos. Creo que un cambio de enfoque, un viraje hacia las ideas liberales, retomarlas hasta la medida en que se las podía encontrar hasta cierto punto a comienzos del siglo XIX y finales de dicho siglo, puede ser la solución para muchos de los males que encontramos hoy. No basta y no va a bastar con un cambio de gobierno, ¿sí?, cuando los otros políticos que llegan al poder van a contar con las mismas herramientas que permitieron que se diera en primer lugar esa crisis que vimos en 2019. Solo nos cabe esperar una crisis de igual magnitud o incluso peor. Es por ello que yo creo que las ideas liberales son el antídoto a esa enfermedad que podemos llamar autoritarismo y, por qué no, decirlo con un nombre más específico, estatismo. Muchas gracias.